tenemos una buena máquina ya, neumática, la Jameson. Y tenemos otras celdas, como por ejemplo la celda SFR y celdas especiales para las plantas de molibdeno. Sí, vamos a ver todo este tipo de máquinas. En las celdas mecánicas convencionales, lo que se caracteriza es que tienen una agitación mecánica. Entonces hay un impulsor y un estator, un estabilizador y un impulsor que tiene una velocidad de giro. Las máquinas actuales son todas de sección, digamos, cilíndrica, ¿no? Antiguamente las máquinas eran rectangulares y eran bajas. Ustedes vieron una planta y caminaban por el lado de un banco y eran cajas rectangulares con máquinas, y estaban las poleas, y uno podía regular el aire a la máquina, estaba viendo cómo caía la espuma, y eran bajas. Eran tipo, sí, las Denver, las Hayes, ¿no es cierto? Eran bajas, o sea, 1,5 metros, una cosa así. Y bueno, ese diseño rectangular, que eran cajones, fue cambiando, y particularmente cambió cuando aparecieron las columnas de flotación. Porque ahí la gente que hacía máquinas convencionales se dio cuenta de que podía perfeccionar las máquinas mecánicas. Y cambiaron la forma, la hicieron circulares y la hicieron alta, o sea, se comenzaron a parecer a una columna de flotación. Pero siguieron siendo máquinas de agitación mecánica, porque las columnas no tienen agitación mecánica. Ese es el elemento diferenciador. Bueno, son cilíndricas, y una de las innovaciones ha sido las canaletas radiales. ¿Por qué las canaletas radiales? Porque en las máquinas, en cualquier máquina de flotación, uno tiene que tener un volumen de pulpa con un determinado porcentaje de sólido que nos da la cantidad de mineral que tiene capacidad de flotar. Y al mismo tiempo, esa cantidad de material que puede flotar tiene que ser capaz de estabilizar una espuma con un espesor de colchón de espuma adecuado para que la máquina pueda rebosar hacia las canaletas de concentrado. Entonces, a veces ocurre por problemas de ley y por problemas que se diseña una máquina muy grande, la cantidad de material que puede estabilizar la espuma es muy pequeña y se genera un colchoncito así de espuma que no rebalsa. Nosotros tenemos hace más de un año ya un consultor permanente trabajando en un proyecto en Chile donde hicieron una ampliación y pusieron máquinas muy grandes. Tenían máquinas de 160 metros cúbicos, pusieron de 300 y no espumaban. Y hacía una capita de espuma. Y tuvimos que hacerle un cono para limitar el área de espumación. Porque si tú tienes toda esta área de espumación, no se forma así un espesor de espuma. Pero si le limitas el área de espumación, el colchón de espuma empieza a aumentar. Y esto los operadores lo saben desde siempre. Yo recuerdo, pero yo era estudiante, en Chuquicamata, en los circuitos Scavenger, cuando ya la espuma es así chiquita y sale prácticamente blanca, lo que hacían los operadores, colocaban una tabla flotando encima de la celda para que en vez de tuviera toda esa área de espumación, tuviera un área de espumación pequeñita. Y en esa área de espumación pequeñita, entonces el colchón de espuma crecía. Porque la misma cantidad de material, pero ahora en una pequeña área, colchón de espuma más grande, y ahí podía rebosar. Pues si no, estaba permanentemente hundida. Bueno, ese mismo concepto ahora se ha modernizado y logramos hacer funcionar esas máquinas de 300 metros cúbicos modificando el área de espumación. Pero puede ocurrir lo contrario, de que tú tienes mucha espuma, pero el perímetro del labio de la máquina no es suficiente para obtener una velocidad de evacuación. Entonces ahí aparecen las canaletas radiales, porque tú tienes canaletas radiales, entonces multiplica el área, en vez de que la espuma esté saliendo
solamente por el perímetro de la máquina, también sale internamente hacia otras canaletas. Y con eso logra un caudal de concentrado mayor, porque tiene mucha espuma y no la puedes retirar de forma normal con simplemente el perímetro de la máquina. Así que esos aspectos son como bien importantes también en el funcionamiento de una máquina industrial. Bueno, aquí tenemos un esquema de las celdas de aire forzado y las autoaspirantes. Esta es la de aire forzado y lo que yo indicaba que la parte de agitación mecánica está en el fondo. Y claro, está diseñado para que las líneas de flujo recirculen de esta manera. Pero en el caso de la autoaspirante, tiene aquí este elemento que es para dispersar las partículas en la burbuja, pero la parte turbulenta está acá arriba fundamentalmente. Entonces, el rotor es más alto, pero es más cerca de la zona de espuma. En cambio acá, el rotor está abajo y está más lejos de la capa de espuma. Entonces, hay una zona de quietud o de menor turbulencia que favorece a las partículas gruesas. Aquí hay algunos ejemplos de celdas mecánicas. Están las Outokumpu de 160 metros cúbicos, Outotec, circulares y altas. Se dan cuenta, se parecen mucho a una columna. O sea, muchos de los conceptos de las columnas se introdujeron en las celdas mecánicas. A mí no vengan con que se le ocurrió a la gente que decía, las celdas mecánicas copiaron de las columnas y copiaron también una serie de parámetros, ¿no? Cómo manejar mejor la cantidad de aire y conceptos que son propios de las columnas, como la velocidad superficial del aire, el tamaño de la burbuja, el agua de lavado y otras cosas, las copiaron también de las columnas. Pero en definitiva, como tecnología, mejoró la tecnología de las celdas mecánicas convencionales, y lo que sí hicieron de forma brillante fue pasar de celdas que tenían 50 pies cúbicos a celdas de 600 metros cúbicos. O sea, el crecimiento, el gigantismo de las máquinas ha sido extraordinario. De máquinas pequeñas ya tenemos máquinas monstruosas. Yo me llevo hasta 300 metros cúbicos. La de 600 no le creo, pero existe. Todavía no es la instalado, pero que yo sepa. Pero ya están trabajando en una celda de 600, pero creo que ahí ya se fueron para la punta, ¿no? La de 300 está muy bien y hoy día es como la convencional. La de 160 y la de 300 son como las convencionales. Pero gran minería, es decir, sobre $100,000 por día, uno puede instalar de 160 o 300 metros cúbicos. Además que cambiaron una serie de otros conceptos que vamos a comentar, como los cajones, los cortocircuitos, etcétera, han ido cambiando el diseño con las máquinas. Aquí tenemos de las Thor Oliver, que, bueno, tanto las Outokumpu como las Thor Oliver son de aire forzado. También son de grandes tamaños. Después tenemos las más frecuentes, lo que decía, las de 100, 160, 250, 300 y entre paréntesis las de 600. Entonces, tres son las más usadas hoy día. 160, 250 y 300 metros cúbicos, pero reservados para tonelajes sobre 100,000 toneladas. Ahora los proveedores, los principales proveedores están la Metso con su tecnología desmedizada, en donde están las celdas RCS, que es el Reactor Cell System, que son celdas de aire forzado desde 0,8 hasta 300 metros cúbicos. Y las celdas Denver DR hasta 1.500 pies cúbicos. La aplicación principal es minerales de molinda gruesa, tales como minerales de potasio. Están las DR, celdas DR. Están después las FL Smith, que FL Smith compró a la Wenco y a la Thor Oliver. Bueno, antes Wenco había comprado a Thor Oliver, pero hoy día son tanto la Wenco como la Thor Oliver son FL Smith. Está la Wenco 1+1, que está la Smart Cell,
o las pioneras de la Smart Cell, las celdas con un estanque rectangular hasta 3.000 pies cúbicos. Y después en las cilíndricas, que estas son las que tienen incorporados sistemas de control automático, son celdas cilíndricas tipo autoaspirante hasta 257 metros cúbicos. La Doro Oliver, que esta es de aire forzado, con mecanismos tipo aire forzado hasta 350 metros cúbicos. La Supercell, que son celdas con estanque estándar hasta 300-350 metros cúbicos, donde se puede instalar un mecanismo tipo autoaspirante, tipo huesco, o tipo aire forzado, tipo Doro Oliver, actualmente en desarrollo la Supercell de 600-660 metros cúbicos. Supercell. Yo no le creo a la Supercell. Creo que no es mucho. Después tenemos el Autotec, anteriormente denominado Autocumpo. Está la Cancel de aire forzado hasta 300 metros cúbicos y en desarrollo la Cancel de 500 metros cúbicos. Estas celdas son bastante buenas, las Autocumpo. Bueno, pero también las Wenco, también las Doro Oliver. Pero la tecnología Autotec es bastante buena. Están las Tenova también, tecnología desarrollada por Batman y adquirida por Telecor en 2008 y luego por Tenova. Están las celdas PQR Delcor, de aire forzado con volumen hasta 150 metros cúbicos. Y últimamente están las celdas chinas, las PG Ring, que son del Instituto de Investigación General de Beijing, de minas y metalurgia. Y son celdas de aire forzado con volumen hasta 300 metros cúbicos. Así que hay una amplia gama de celdas en el mercado. Y todas estas celdas han ido hacia el gigantismo y por lo tanto el número de celdas hoy día es pequeño. Antes nosotros un circuito Raffel tenía decenas de máquinas, decenas de bancos. Hoy día un circuito Raffel puede tener 6, 8 celdas y funcionan bastante independientes. Ya no hay tanto drama con los cajones ni con la recirculación, etcétera. Han habido avances significativos en el diseño de las máquinas de flotación, como por ejemplo la incorporación del control de nivel independientes por cada celda, cuando estas son mayores a 200 metros cúbicos. Esto es posible por el menor número de equipos que resulta de su crecimiento en escala. Entonces, el control de nivel se automatizó, muy parecido a las columnas, porque antiguamente el control de nivel era con unos vástagos, ¿no?, que limitaban el flujo en un cajón. Eran controladores de caudal de vástago que tenían unas gomas con unas varillas. En cambio ahora son sistemas automáticos, algunos de ellos son por ultrasonido, que nos dan el nivel de la interfaz pulpa-espuma. Y a través de ese mecanismo se puede saber el colchón, la altura del colchón de espuma. Y ese es uno de los elementos que se maneja en la sala de control y el operador puede manejar ese parámetro hoy día con mayor precisión que antes, porque antes había que hacerlo en terreno. Ahora se puede hacer de forma remota. Yo entiendo que la interfaz, que es una capa, una película, entre dos elementos de diferente densidad. Entonces, ustedes acaban de mencionar ese tipo de accesorios es la interfaz. Entonces, la interfaz tiene una distancia. O sea, la interfaz es el límite entre dos fases. Sí. Ahora hay varios instrumentos que pueden hacer esto. En las columnas, por ejemplo, que son más altas, tiene un sensor que se llama celda de presión diferencial, que se adhiere a la pared y lo que te mide es la presión hidráulica de la pulpa, ¿no? Es como si tú, no sé, en el mar, ¿cierto? Tú, a medida que vas bajando en profundidad, tuvieras una celda de presión, tú irías aumentando la presión a medida que vas aumentando hacia abajo la profundidad. Entonces ellos, a través de la presión, calculan
la distancia. Entonces ellos conocen la densidad de pulpa y pueden ubicar por cálculo dónde está la interfaz. La interfaz es donde termina la pulpa y empieza la capa de espuma. ¿Ya? Esa es la interfaz. Entonces la determinan con una celda de presión diferencial. En otros casos se utiliza un flotador, ¿no? Que el flotador, ¿cierto? Se coloca y el flotador se hunde en la espuma, pero queda flotando sobre la pulpa, ¿no? Entonces, eso tiene una graduación. Incluso el operador anda con una varilla, con un flotador, y puede, incluso en el caso de las columnas que trabajan con metros de espuma, ubica dónde está la interfaz. Y hay otros por conductividad, porque cuando es pulpa, tú tienes una conductividad eléctrica, pero cuando es espuma, la conductividad eléctrica disminuye. Hay menor conductividad en una espuma. Entonces también. Y hay otros por ultrasonido, que te determinan también, el sonido se propaga de manera distinta cuando está en la fase líquida, en la fase espuma o en la fase aire. Los estanques de agua, por ejemplo, tienen de ultrasonido, porque cuando el agua llega a un cierto nivel, se corta la frecuencia del ultrasonido y tú sabes que el estanque está lleno y la bomba se para automáticamente. Entonces hay muchos sensores, pero tienen instrumentación, depende de la máquina, que te permite conocer exactamente la posición de la interfaz. Pero como la celda rebosa por el labio, tú sabes también cuál es la altura de la capa de espuma. Y ese es el parámetro que tú manejas. Tú manejas 30 centímetros de espuma, 20 centímetros de espuma, 10 centímetros de espuma. Y eso lo puedes regular, porque bajas el nivel de la pulpa o lo subes. Si tú quieres apurar la máquina, tú subes el nivel y vacías más rápido la espuma. O si no, tú la bajas y le das tiempo a que se forme un colchón más grande y la máquina se hace más lenta pero más selectiva. Ahora, también como avance se redujo o eliminó el número y tamaño de cajones de traspaso entre celdas, que permiten reducir el área de instalación y los costos de fabricación y montaje. Entonces, estas máquinas gigantes, la nave de la planta es más pequeña, entonces los CAPEX en construcción son más baratos. Y también el costo operativo y el costo de construcción de la máquina por metro cúbico de pulpa tratada es menor. Así que por esa razón han tenido tanto éxito estas máquinas grandes, porque en definitiva son más baratas para un proyecto y son más modernas. Sí. Y ese gigantismo no ha llevado a algo negativo con respecto a... No declarado. O sea, la idea del gigantismo ha sido generar una máquina que me dé la misma recuperación que las máquinas más pequeñas anteriores. Pero yo tengo la intuición de que estas máquinas gigantes no manejan también el tema de la arcilla. Porque cuando nosotros teníamos máquinas más pequeñas, nadie se quejaba de la arcilla. Y ahora cuando tenemos las máquinas gigantes, todo el mundo tiene problemas de arcilla. A mí me da la impresión que por ahí hay algo que es diferente entre las máquinas antiguas y las máquinas de estas gigantes. Pero nadie lo ha declarado. La idea de las máquinas gigantes es que tú sacas un modelo mayor, pero que tiene el mismo rendimiento metalúrgico que el modelo anterior. Eso es lo que sí se declara. Y la gente en las plantas efectivamente no reclama eso. O sea, los rendimientos de las plantas siguen siendo recuperaciones de alrededor de 90, salvo cuando los minerales son muy malos, bajamos a 85, 80, pero no por culpa de la máquina, no por culpa de los minerales. Ahora, estas máquinas grandes también han sido una respuesta a que como los minerales son ahora de más baja ley, para obtener la misma producción de cobre fino, es necesario procesar tonelajes más grandes. Entonces, este gigantismo viene para poder mantener o aumentar la producción de cobre. Y eso es lo que nos ha hecho aumentar la escala. Entonces los equipos han ido hacia hacer equipos gigantes, los camiones gigantes, los molinos gigantes,
Hay un SAC que puede procesar 100.000 toneladas, un SAC. Lógicamente en ingeniería uno dice, no, hagamos dos SAC, porque si se nos echa a perder un SAC, pagamos toda la planta. Entonces, por precaución, coloquemos 2 SAC. Pero si es por máquina, podemos trabajar en una planta de 100.000 toneladas por día con un solo SAC. Por estrategia, decimos, hagamos 2 módulos de 60.000 toneladas, entonces lo trabajamos a 50 y tenemos una tolerancia, pero tenemos 2. Pero equipos gigantes tenemos. Ya, después de la sustitución de la transmisión de potencia a través de polea por caja reductora, o sea, una movilización mecánica. Tendencia explicada por el aumento de potencia instalada por equipo por sobre los 250 HP. O sea, hemos ido mecánicamente también mejorando los diseños. Incorporación de canaletas recolectoras interiores, radiales o transversales, para compensar la pérdida relativa en capacidad de reboce cuando crecen los equipos en volumen. Automatización de control de flujo de aire, independiente para cada celda, válido para celdas con aire forzado. Entonces hemos automatizado también, y eso viene de las columnas, el conocer exactamente cuál es el flujo de aire y poder calcular las velocidades superficiales de aire, los tamaños de burbujas, etc. Incorporación de sistemas de visualización de espuma en cada celda y medición en línea de leyes de productos principales, asociados con sistemas de control avanzado. Entonces ya tenemos más instrumentación, tenemos analizadores de leyes en línea, tenemos el Vision Frost que nos muestra la espuma, un operador tiene que impedir que la celda esté hundida, tiene que aumentarle el aire o subirle los niveles para que las máquinas estén permanentemente rebosando concentrado, etcétera, y que todo esto pueda ser integrado a un sistema mayor, un sistema experto de operación de las plantas. Y las plantas tienen tendencia a ser operadas remotamente. Nosotros en Chile tenemos muchas plantas, bueno, algunas están operando desde Santiago. Ha habido también intentos de operarlas de Santiago y después han vuelto a operarlas mejor en terreno, pero por otro tipo de problemas. Pero tenemos la tecnología para operar las plantas a distancia. Casi todas las plantas de molienda están siendo operadas a distancia en Chile. Y las minas, muchas de las minas están siendo operadas con vehículos autónomos, sin chofer. Entonces hay muchos avances y se operan con un joystick a 100 kilómetros, a 200 kilómetros, y el tipo está operando la mina y está sentado en un escritorio en una ciudad. Así que hay grandes avances en eso. Después, las canaletas interiores ha sido uno de los avances más recientes, no más recientes, más significativos, diría yo. Aquí están las canaletas radiales. Ahí se ve como rebosa el concentrado. Después, en el caso de las columnas, nosotros partimos con columnas circulares entre 1 o 2 metros y se llegó hasta 4 metros. Pero ya las columnas circulares más de 4 metros no eran viables, porque los spargers, que son los implementos que le meten las burbujas, quedaban muy lejos. Por el diámetro era 4 metros, entonces si le metíamos de 50 centímetros por acá y 50 centímetros por acá, ocupábamos 1 metro y teníamos 3 metros que no tenían una buena distribución de aire. Entonces se limitaron a columnas de 2 metros circulares. Pero se alcanzó a hacer hasta de 4 y se hacían lanzas más largas, pero era un problema. Y ahí apareció la idea de hacerlas rectangulares. La idea de hacerlas rectangulares es que mantuvimos el 2 metros de ancho y fuimos haciendo 2, 4, 6, 8 de largo, un rectángulo. Entonces, así se podía burbujear bien, porque por el lado de los 2 metros tenía espalda por este lado y espalda por el otro lado y se burbujeaba bien. Y después las más grandes fueron de 4x4, que también son bien conocidas. Aquí tenemos algunas columnas de las primeras que se empezaron a montar con los sistemas de inyección de aire acá a través de un manifold.
columnas más chiquitas, estas de molibdeno, este tipo Siemens, con las canaletas radiales, para piloto, esta es una piloto. Después tenemos acá ya columnas industriales más definitivas, con los sistemas de inyección de aire, en este caso la forma de anillos, con distintas entradas de aire, y se ven las entradas de aire. Y las geometrías, las circulares y las rectangulares. Las rectangulares, el aire va así y así. Y en estas otras son radiales. La representación esquemática de una columna es un equipo sin agitación mecánica en contracorriente. La alimentación va aproximadamente a 2 metros, un poco más, del alto de la columna. Aquí se alimenta y las partículas simplemente descienden por sedimentación. No hay agitación. Y las burbujas que ingresan acá a través de los spargers ascienden por levitación, que es menor densidad, ascienden en forma natural y se encuentran con las partículas que están sedimentando y se produce la colisión partícula-burbuja en un ambiente muy de quietud. Entonces la adhesión es como mejor para las partículas muy finas y para las partículas gruesas. Y aquí se forma un colchón de espuma que típicamente es como 1 metro y se incorporó agua de lavado acá para impulsar a través de estos canalículos que quedan entre las burbujas en la espuma un flujo de agua descendente para arrastrar el insoluble que se mete por esos canalículos por las fuerzas capilares y devolverlos a la pulpa y de esa manera bajar el contenido de insoluble por lavado de espuma. Así que tenemos esa condición. Ahora, se definieron algunos parámetros, como por ejemplo el J sub G, que es la velocidad superficial del aire, medido en centímetros por segundo. Por eso se llama velocidad superficial, porque las unidades son de velocidad. Ese espacio partido por tiempo, centímetro partido por segundo. Pero no tiene nada que ver con velocidad, sino que es el flujo de gas partido por el aire. Definimos el área seccional de la columna y el flujo de gas que pasa por esa sección unitaria, que realmente es 1 centímetro cuadrado. Y también el S sub B, que es el flujo de área superficial de burbujas. Apareció el concepto que en realidad lo que importa como fase colectora es cuánta área disponible tengo en las burbujas para transportar partículas. ¿Cuántas áreas? Entonces, el área es la sumatoria del área de todas las burbujas, si la supongo esférica, entonces es el área de una esfera para una burbuja y depende del número de burbujas y el tamaño de la burbuja, yo determino una capacidad de área que tengo para transportar burbujas. Y ese parámetro resultó bastante bueno para interpretar resultados y se llama flujo de área superficial de burbuja. Y se diferencia de este, es que este simplemente es el flujo que yo hago pasar por la columna. En cambio acá no es un flujo, sino que es una capacidad de área de burbujas disponibles. Entonces va a depender del tamaño de la burbuja. Si las burbujas son más pequeñas, yo tengo un S sub B mayor. En cambio acá no depende solamente del caudal, del Q sub G. Así que esto generó una forma de operar las columnas que introdujo nuevos conceptos, entre los cuales está el control de nivel. Este concepto se refiere al nivel de la interfaz pulpa-espuma, es decir, el límite físico entre la zona de colección y la zona de limpieza. Y dijimos que vamos a trabajar con 1 metro de espuma. El hold-up de gas, que es la fracción volumétrica de gas expresada en porcentaje contenido en una dispersión de gas en agua en pulpa. Así el hold-up de las columnas típicamente es de 10%, que significa que el 10% del volumen de la columna se encuentra ocupado por gas. Entonces, definimos como una fracción de gas dentro de la columna equivalente al 10% del volumen útil de la columna.
Ese concepto no existía en la celda mecánica. Tampoco existía el control de nivel como lo presentan acá. Después la velocidad superficial es propia de las columnas. Es la relación entre el flujo volumétrico de una fase, gas, pulpa, agua, lavado, etcétera, y el área de la sección transversal de la columna. Las unidades son centímetros cúbicos por segundo, centímetros cuadrados o centímetros por segundo. Esta velocidad superficial surgió como un parámetro de escalamiento. O sea, como yo homologaba una columna que podía tener, no sé, 40 centímetros de diámetro, y yo quería diseñar una columna que tuviera 2 metros de diámetro. Entonces, a alguien se le ocurrió que en la columna pequeña definiéramos una mini columna por centímetro cuadrado. Y ese concepto por centímetro cuadrado lo pudiéramos replicar para una columna de cualquier tamaño. Entonces ahí aparece el concepto de velocidad superficial, porque está por centímetro cuadrado, y podemos asegurar que una columna más grande o más pequeña va a tener las mismas características por centímetro cuadrado de área transversal de la columna. Así nació ese concepto, pero después se introdujo como un concepto de operación. El porcentaje de vía, este término también es propio de las columnas y se refiere al desbalance entre el flujo de alimentación y el flujo de descarga. ¿Y por qué razón? Porque yo tengo la alimentación y tengo un flujo de agua y tengo una salida de concentrado. Por lo tanto, como tengo un flujo de agua y un flujo de salida de concentrado, yo puedo suponer que todo el agua del lavado se va a ir por el concentrado. Puedo hacer esa suposición. Entonces me queda que el flujo de alimentación debería ser igual al flujo de la cola. Pero, si yo quiero lavar la espuma, tengo que tener un caudal de agua de lavado levemente superior al que sale del concentrado, para que yo tenga un flujo neto que descienda por la columna. Entonces eso me crea un desbalance, porque vías es un concepto que viene del control automático de las columnas. Vías en control automático significa desbalance. Entonces para eso la cola, el flujo de cola tiene que ser mayor que el flujo de alimentación, para que haya un flujo neto de agua del lavado hacia abajo. Y eso se definió en principio como un vías de 10%. O sea, el agua de lavado debería ser un 10% mayor que el agua que sale por el concentrado. Y así nos aseguramos de que la columna no se vaya vaciando o tampoco que se vaya rebalsando, sino que mantenga un nivel. Agua vía y velocidad superficial de vía. Esto en realidad tiene que ver con ese concepto. El agua vías es el agua neta, que es del agua, de la fracción de agua de lavado, pero que desciende de la interfaz punto de espuma hacia la pulpa, ¿no? Y ese flujo es importante porque eso significa que las lamas que el agua de lavado está impulsando, efectivamente las devuelve hacia la fase pulpa. Entonces ese flujo por el área es una velocidad superficial. ¿Pero velocidad superficial de qué? Del agua vías. Entonces es un concepto muy relevante para la selectividad de las columnas. Y la capacidad de levante tiene que ver con el diseño de las plantas, el dimensionamiento de las columnas, porque me da cuál es la capacidad que tiene una columna de generar concentrado. Entonces la capacidad de levante me dice cuáles son las toneladas de concentrado por hora y por metro cuadrado de área seccional de la columna. Entonces, si yo necesito sacar una determinada cantidad de concentrado, yo sé entonces, puedo calcular cuántas columnas necesito. Entonces, el número de columnas de limpieza no la calculo metalúrgicamente, sino la calculo entregándole a la planta una capacidad de levante compatible con la cantidad de concentrado que yo quiero producir en la planta. Es un aspecto de diseño de plantas con columnas.
Así que hubo muchos cambios en este caso. Y el control automático fue otro gran avance, porque las columnas no funcionan sin control automático. Al principio había 4 lazos de control, actualmente queda uno, porque la operación fue simplificando la cosa y queda uno, que es el control de nivel. Entonces, el control de nivel tiene un sensor transmisor, aquí está el proceso, está en la columna. Este sensor transmisor es un sensor de nivel, que puede ser una celda de presión diferencial, que le manda la información al controlador. El controlador tiene una orden a través de un set point, y compara el set point con lo que le está informando el sensor, y de acuerdo con eso le manda una orden a un actuador, y el actuador es la válvula de descarga de la cola de la columna. Entonces la abre o la cierra para mantener el nivel estable. Entonces, ese es el control de nivel. Y este es simplemente una válvula de control de flujo. Pero aparte de esto, hay otra serie de instrumentación que igual se coloca en las columnas, que son flujómetros magnéticos para la alimentación, para la cola, y se lleva más información. Pero el lazo de control actualmente más usado es este. Lo único que cambia a veces es el sensor. En vez de ser una celda de presión diferencial, podría ser alguno de los que indicamos anteriormente, que podría ser de conductividad o podría ser de flotadores, etc. Entonces, aquí está ejemplarizado el control que vimos antes. Aquí está la LT, que es el Level Transmitter, que es un transmisor de nivel, mide la presión hidrostática que hay desde esta interfaz hasta este punto. Aquí está el controlador seteado, que le manda la información. Este es el sistema de voltaje de 1 a 20 milivolts, ¿cierto? Y esto compara esta información con el set point y le manda una orden al actuador, que es esta válvula de control que abre o cierra. Entonces esto funciona prácticamente como una bureta de laboratorio, una bureta química, en que si yo quiero bajar el nivel de la bureta, abro la bureta, baja. Si lo quiero detener, cierro y le pongo más líquido. Entonces esa función la hace esta válvula. Esta válvula fue una de las cosas que más costó en la tecnología columna, porque aquí hay una presión hidrostática grande, estamos hablando de las columnas de 12 metros, y una abrasión enorme aquí. Entonces, todos los aceros que había disponibles se gastaban, y además no había válvulas de estos tamaños, no había válvulas. Y como aquí, además, hay un cono, esto agarraba una velocidad enorme, entonces la abrasión era tremenda. Pero hoy día ya tenemos válvulas robustas que hacen esa función adecuadamente, tanto en las columnas como en las celdas convencionales. Eso fue un gran avance en materiales para poder diseñar. Este fue el problema mayor que tenían las columnas. Después, bueno, algunos parámetros típicos de operación cuando uno quiere partir con una columna. Las columnas tienen altura entre 7 y 15 metros, lo típico es 12. La altura de la espuma entre 10 y 2 metros, lo típico es 1 metro. La velocidad superficial del gas, lo típico es 1,5 centímetros por segundo. El hold up, un 15%. El diámetro de la burbuja, 1,2 milímetros. La velocidad superficial de la pulpa, 1 centímetro por segundo. La velocidad superficial de vía, 0,1. Y la velocidad superficial del agua de lavado, 0,4. Uno parte con estos parámetros y después los optimiza. Entonces después empieza a jugar con estos parámetros, pero ya no en una cancha tan grande, sino que en un conjunto acotado. Las celdas neumáticas o de contacto, estas celdas están adquiriendo mayor importancia. Tuvieron un largo desarrollo. Ha habido mucha experimentación, modificaciones, perfeccionamiento, yo diría ya durante como más de 20 años, pero hoy día ya estamos teniendo buenas celdas neumáticas de diferentes proveedores. Entre ellos está la Glencore Xstrata Technology, que comercializa la celda Jameson. Esta celda Jameson la desarrolló el profesor Jameson allá en Australia,
y que también la fue modernizando y hoy día es una buena máquina. Desde el año 69, imagínense, alcanzando aplicaciones industriales exitosas a partir del 80. Un poco antes de la pandemia, el profesor Jameson, yo estuve compartiendo con él acá en Perú en el congreso de Internet que hubo en Lima. Y estuve con él, con Jameson, estuve con Janusz Laskowski, estuve con Antonio López Valdivieso, con Jorge Rubio, con Jorge Llanato, estuvimos cenando en ese congreso. Y ahí me enteré muchas de las anécdotas que había en torno a la celda Jameson. Él es profesor universitario, entonces ha perseverado por muchos años en este diseño. Después, Melwin, la celda Giselle, que está comercializada en Chile por una empresa chiquita que se llama Ingeniería de Minerales, corresponde a un desarrollo de esta tecnología que inicialmente se hizo en Alemania. El profesor Imoflot, un alemán, desarrolló esta máquina y que se conoció como la celda ECOF. Esta celda ECOF después fue derivando en la Giselle y en la Bicel. Son dos máquinas distintas. Y la Siemens, que ha venido con mucho éxito implementando en el último tiempo las celdas neumáticas, especialmente para molibdeno. La tecnología se desarrolló para aplicar a carbón. Lo mismo que la Microcell, que desarrolló Rohan Jun del Virginia Institute of Research en Estados Unidos, y que esas máquinas están instaladas en Estados Unidos en las fábricas de carbón desde hace muchos años. Y recién están llegando a Chile para algunas aplicaciones. Es una columna en el fondo, pero que da muy buenos resultados para carbón y debería dar muy buenos resultados para molibdeno. Aquí tenemos la celda Microcell, justamente la del profesor Rohan Jun. Lo interesante de esta máquina es que en la parte de abajo tiene una bomba. Esta bomba succiona pulpa y en la impulsión de la bomba, aquí, porque la impulsa y la vuelve a meter a la columna o a la máquina, o sea, succiona e inmediatamente la vuelve. Hay un espacio ahí como de unos 60 o 70 centímetros entre la succión y la impulsión que la devuelve. Pero en ese espacio, la pulpa pasa por una espiral de cuchillo y se le mete aire, y se le puede meter agua, y se le puede meter espumante. Entonces, en esa espiral se produce la colisión partícula-burbuja. De tal manera que cuando la pulpa vuelve a inyectarse acá, ya las burbujas van cargadas con partículas. Entonces, para carbón funcionaba muy bien esta máquina y desde hace años ya es una máquina industrial en carbón. Pero en el fondo es como una columna en que el burbujeador es este mecanismo. Ahí está este aparatito que es una espiral de cuchillo. Es una especie de agitador. Después tenemos la celda Jameson. La celda Jameson se caracteriza por estos downcomer. Son estos tubos. Este tubo es un tubo. Y es un tubo en donde aquí la pulpa entra a presión y también una boquilla que le da mucha más presión. Y por acá entra el aire. Entonces se produce una mezcla de aire que en esta zona donde cae hay una turbulencia tal que las partículas se adhieren a la burbuja. Y después hay una zona de sello acá que pulpa antes de salir por abajo, en donde ya están consolidadas las adhesiones partícula-burbuja, que es esta zona. Y aquí simplemente la celda actúa como un separador de espuma, porque las burbujas van cargadas, suben y salen por la espuma, como un concentrado. ¿Cuál es la ventaja de la celda Jameson y de otras celdas neumáticas? Que sus tiempos de residencia son sumamente cortos y puede tener recuperaciones altas. Lo que nosotros conseguimos en 30 minutos en un circuito convencional con máquinas mecánicas, en una celda tipo Giselle lo conseguimos en 15 minutos, con la misma recuperación. Así que tiene ventajas
y actualmente se está ocupando también en funciones de limpieza, porque es más controlable que las columnas. Hay una tendencia a cambiar columnas por celdas de techo. Bueno, aquí están las imágenes, cómo funcionan. Los Outcomers no es uno, son como una batería de ciclones, está lleno de Outcomers. Aquí están todos los Outcomers. Y caen en esta caja donde simplemente se forma la espuma y sale como concepto. Están funcionando muy bien. Ahora, no hay plantas que tengan solamente celdas neumáticas. Las celdas neumáticas están en funciones estratégicas dentro de plantas con celdas convencionales. Y la celda Limoflor, que es la celda Gisel y la Bisel. La Gisel es este tipo que tiene este tipo de sistema. Estos sistemas son unos tubos de doble pared y que la pared interna es porosa. Entonces se mete el aire y obliga a la pared porosa a que salgan burbujas hacia adentro del tubo. Y la pulpa pasa por dentro, entonces como bombardeada por burbujas. Y sale entonces las burbujas cargadas con partículas cuando ingresan a la máquina. Aquí tenemos algunas instalaciones. Las Bisel, el flujo vertical, son así nomás. Y ahí hay otras. Bisel y la Gisel son con flujo por los lados. Para ir terminando, esta es una nueva máquina que es la celda SFR. Que es una máquina que en Chile hay una planta de gran minería que está diseñada completa con esta celda. No les puedo decir que no han estado exentas de problemas, pero aparentemente los problemas no han sido de la máquina, sino que un poco del diseño de la planta. Nosotros estamos haciendo una asesoría para esa planta y tiene instalada tanto en la colectiva, flotación colectiva como selectiva, solamente celda SFR. Ahora, esta celda es una mezcla entre una mecánica y una columna. De hecho, quien la diseñó fue uno de los tipos que ayudó a desarrollar la tecnología de columnas, de Glenn Dobie, que después se dedicó a comercializar los parches de las columnas. ¿Y qué pasa con esta máquina? Esta máquina, las tres funciones que normalmente tiene una máquina convencional, las separa en tres reactores distintos. Uno es el estanque donde se realiza la colección de las partículas, un estanque donde se produce el manejo de las burbujas mineralizadas y otra parte del reactor en donde se hace la recuperación de la espuma. Entonces son tres estanques, en realidad son dos y uno tiene dos funciones, están conectados. Entonces el primero toma solamente la parte de la agitación mecánica de la máquina convencional. ¿Y qué es esto? Tiene agitación, tiene un motor, aquí llega la alimentación y aquí sale hacia este manejo de la burbuja, esta zona de manejo de burbuja. Entonces aquí no sale un concentrado, sino que sale un flujo de burbujas que van cargadas con mineral y pasan hacia el otro reactor. Aquí se ven mejor los reactores, ahí hay uno y aquí está el otro. Entonces, aquí también, este es el que recupera la espuma, este es el que maneja las burbujas y este otro es el que maneja la parte mecánica. El que maneja las burbujas, trabaja con una capa de espuma similar a las columnas, entonces también tiene agua de lavado y garantiza una buena ley. Entonces, la promesa de esta máquina es que es dos en una parte es convencional y la otra parte es columna. Entonces se esperaría que esta máquina tenga la misma recuperación que una convencional, pero entregue una ley de concentrado más alta. Porque haría dos etapas, haría como una flotación recuperadora
y una etapa limpiadora en una misma máquina. Esa es la promesa. Pero para que esta máquina funcione, tiene que tener un sistema de control automático sofisticado. Y ese es uno de los problemas, porque ese software le pertenece a la empresa proveedora y deja con las manos atadas al operador, porque ellos no tienen la facilidad de cambiar los parámetros del software. Por lo menos hasta ahora han tenido dificultades en eso. Entonces la máquina opera como sola. Pero es una máquina que se va a seguir perfeccionando y tal vez podamos tener más adelante una buena máquina. Bueno, para ir terminando ya, quiero mencionar las máquinas para molibdeno, que son tipo Wenco, autoaspirantes, son celdas cerradas con una ventanilla, y estas celdas cerradas trabajan en un ambiente de sulfidhidrato de sodio con bastantes posibilidades de desprendimiento de gas sulfídrico, por eso son herméticas y pueden funcionar con nitrógeno o pueden funcionar con aire enrarecido. Y cuando funcionan con aire enrarecido, en realidad toman el aire que pasa por la pulpa y sale hacia la superficie de la máquina, pero como la máquina es cerrada, ese aire lo toma una bomba y lo recircula como aire fresco, pero en realidad no es aire fresco, sino que es un aire que ya consumió parte del oxígeno, entonces es aire enrarecido. Pero como lo que se quiere ahí es evitar la oxidación del sulfidhidrato, mientras menos oxígeno tenga ese aire, mejor se preserva el reactivo, porque si no se oxida y perdemos el reactivo por una reacción lateral no deseada. De tal manera entonces que estas máquinas son herméticas, cerradas, tienen solamente una ventanita para mirar hacia adentro y se consume todo el oxígeno del aire y de esa forma consigue el mismo efecto que sería operar estas máquinas con nitrógeno, pero lo hacen con aire de bajo oxígeno, utilizando la misma función que tiene el sulfidhidrato de consumir el oxígeno, pero lo hace una vez y después ya el mismo aire sin oxígeno se recircula muchas veces. Así que esas son las celdas especiales para las plantas de molibdeno, que no han variado mucho en los últimos años, solamente en tamaño. Antes utilizábamos las de 300 y 1000 pies cúbicos, y hoy día estamos usando 1000 y 2000 pies cúbicos, en algunos casos de 500 pies cúbicos. Son celdas relativamente pequeñas, pero tienen esta característica de ser herméticas y utilizar aire enrarecido. Bueno, jóvenes, eso es lo que quería